Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra sesión de tecnología de rejuvenecimiento de ADN. Toda la tecnología involucrada en rejuvenecer vuestro DNA. ADN, a tu alcance, a tu servicio. ¡Bienvenidos! Bueno, bienvenidos. Espero que disfrutéis en esta sesión. Y esta sesión trata de la expresión de eBiosk en células de mamífero que se llaman HEC, bla bla bla, a gran escala. En otras palabras, ¿vale? Leed conmigo. Introducir los plásmidos OSC, RepCap y Helper, el ayudante que ya vimos, en células de mamífero que se llaman HEC 293, no 94, ¿eh? Producir millones de copias de los genes OSC y encapsularlos en el virus EBI usando estas células, ¿vale? Estas células que son muy listucas. Vale, pues echar un vistacito aquí, ¿veis? Os acordáis, ¿verdad? De los tres tipos de ADN plasmídico OSC, con los genes OSC, RepCap, con las proteínas del virus y el ADN ayudante. Están dentro de las células, ¿verdad? Pues estas células son muy listas. Estas células utilizan los tres tipos de ADN para producir muchos genes OSC, los que queremos para la terapia, e introducirlos dentro del virus, ¿vale? Y una vez que están dentro del virus, la célula los saca al medio exterior. ¿Veis aquí? Hay muchísimo virus con los genes. Esta es la terapia real. Así que aquí está el producto de la producción en el medio, ¿vale? Las células las han sacado al medio. Así que esto es lo que vamos a ver hoy. Es una técnica muy bonita, muy sencilla, que se explica rápido, así que espero que la disfrutéis mucho, ¿vale? Venga, vamos allá, vamos a por una pequeña introducción como siempre. Vale, pues la introducción de siempre para aquellos que acabéis de aterrizar aquí, para que sepáis un poco de qué va todo esto. Y todo esto va pues de una de las tecnologías que ahora en el mercado de rejuvenecimiento de ADN, es decir, de rejuveneceros de verdad, de volveros a ser jovencitos, ¿vale? Vale, pues lo primero que hay que ver es la moleculita de ADN. ¿Os acordáis, verdad? El ADN es esa información que todas las células tienen dentro del núcleo y que usan como un manual de instrucción para producir todo dentro de la célula, para producir todo en nuestro cuerpo. Utilizan el ADN para producir proteínas que hacen cosas en nuestro cuerpo, ¿vale? Y este ADN, ¿veis aquí? Es jovencito. ¿Veis aquí esta gente? ¡Ay, qué felices están, ¿verdad? Los chiquillos. Pues esta gente tiene ADN jovencito. ¿Y por qué sé que es jovencito? Pues porque está poco marcado. ¿Veis aquí las marquitas? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O las que sean, ¿eh? Está poco marcadito. Entonces, cuando está poco marcado el ADN, es muy accesible por la célula. Es decir, la célula puede llevar a cabo sus funciones, es decir, producir proteínas a partir de ese DNA muy fácilmente. Ese ADN es muy fácilmente accesible. Pero según el tiempo va pasando, ¿veis aquí? El tiempo pasa y nos hacemos viejitos. ¡Ay! Vale, pues una de las razones por las que nos hacemos viejitos es porque ese ADN se llena de muchas marcas. ¿Veis aquí? Tiene muchísimas marcas, ¿verdad? Es ADN viejito. Entonces, este ADN no puede leerse, las células no lo leen. Entonces, al no leerlo, no producen proteínas. Al no producir proteínas, no tiene una funcionalidad, la célula no tiene funcionalidad plena. Es decir, en otras palabras, envejece. ¿Vale? Envejecemos, pero hay una solución. Esta solución es como una especie de poción mágica. Son 3 proteínas y las 3 juntas se llaman OSC. ¿Y qué es lo que hacen esas 3 proteínas? Pues reconocen el ADN muy marcado, como este, y lo limpian de marquitas, es decir, lo devuelven a su estado jovencito, lo resetean y volvemos a ser jovencitos. Volvemos atrás entre 9 y 20 años por tratamiento, así que está bien saber que este tratamiento existe, que esto está en el mercadito, ¿vale? Venga, vamos a un poquito más a continuar con esta introducción y luego ya pasamos a la materia en poquito tiempo, ¿vale?
Bueno, pues como siempre, en la introducción os recuerdo un poco de cómo se producía el virus con los genes OSC, ¿vale? Vale, pues ahora me acuerdo. Bueno, ¿te acordarás cuando te lo recuerdes, señor Novosumer? Bueno, venga, vamos a por ello. Lo primero que teníamos son los tres tipos de ADN plasmídico diseñado, ¿vale? El ADN con los genes OSC, el ADN recap, que es el ADN con las proteínas del virus, y un ADN ayudante, ¿vale? Entonces lo que vimos previamente fue cómo producir millones de copias de estos tres tipos de ADN. Ese es el paso 1. Entonces, una vez que tienes millones y millones de copias de estos tres tipos de ADN, lo que haces es los mezclas, ¿vale? Mezclas el ADN y los mezclas con este tipo de células de mamífero que se llaman HEC293, ¿vale? Y después de mezclarlo le echas un poco de detergente, ¿vale? Entonces ese detergente va a ayudar que la célula lo absorba, que la célula absorba estos tres tipos de ADN, ¿vale? Este es el paso número 2. El paso número 2 es la expansión de los genes OSC y el encapsulamiento de los genes OSC dentro del virus y producción del virus, ¿vale? Entonces veis aquí se tienen los tres tipos de ADN, se mezclan con detergente, el detergente ayuda a que la célula lo absorba una vez que está dentro, los tres tipos de ADN en conjunto se dedican a producir muchísimas copias de OSC, por un lado. Por otro lado, ¿qué hacen? Producen muchísimas proteínas de virus, es decir, en otras palabras, producen virus. Y luego RepCap y Helper encapsulan esas copias dentro del virus, ¿vale? Entonces se forma el virus y una vez que está el virus hecho, la propia célula lo echa al exterior, ¿vale? Y este es el tratamiento. Pero antes de poder usar ese tratamiento hay que limpiar, hay que purificar un poco el virus con el ADN, ¿vale? En un tercer paso que se llama de purificación, de limpieza del producto, ¿vale? Que veremos en vídeos posteriores. Pero hoy, el día de hoy, lo que vamos a ver es expresión de EV-OSC, ¿vale? Es decir, expansión de los genes, encapsulamiento en virus y secreción del virus y luego recogerlo, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver hoy. Así que vamos un poquito a ello. Ya estamos en la materia de hoy, ¿vale? La materia de hoy que es, recordad, expresión de EV-OSC a gran escala. Gran escala es 10 litros de cultivo, ya está considerado gran escala, ¿vale? Vamos a ver los pasos resumidos. ¿Solo 5 pasitos? Sí, solo 5 pasos. El día de hoy se explica rápido y sencillamente, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es lo que se hace? Se preparan las células, ¿vale? Se preparan las células de mamífero, que recuerda se llamaban HEC 293. Y se preparan un poquito el día de antes, ¿vale? Se preparan el día de antes. Unos 5 litros de cultivo que crecerán y luego los diluimos hasta 10 litros de cultivo, ¿vale? Después de preparar las células, que están aquí bien preparaditas, ¿qué es lo que hacemos? Pues añadimos el ADN al cultivo. Cuando añades ADN a un cultivo celular de mamífero, en lugar de llamarse transformación como en bacterias, en este caso se llama transfección. Añadir ADN a un cultivo celular para incluir el ADN se llama transfección. Y en este caso, como añadimos tres tipos de ADN diferentes, se llama cotransfección. Co porque transfectamos más de uno, ¿vale? Así que recordábamos hacer una cotransfección de los plásmidos OSC, RECAP y Helper, ¿vale? ¿Veis aquí? Pues ¿cómo se hace esto? Vale, pues se mezclan los tres tipos de ADN plasmídico con detergente que va a hacer que sean absorbidos por la célula. Y una vez que haces la mezcla, pues la incluyes dentro del cultivo, ¿vale? Ese es el pasito número 2. Vamos a por el paso número 3. ¿Qué es el paso número 3? Pues el paso número 3 es muy sencillo, potenciamos la expresión con un potenciador el día posterior. Vale, esto imaginaos lo hacíamos el día 0 o 1.
Pues el día posterior lo único que se hace es añadir un poco de potenciador. Ese potenciador potenciará la expresión. Fin de la historia. Fácil, fácil, sencillo, sencillo. ¿Y qué se va haciendo durante el resto de los días? Porque esto durará 4, 5, 6 días, ¿vale? Esta expresión. Pues se controla y se mantienen las células a diario. ¿Y qué es lo que se comprueba? Pues se comprueba a diario el olor, se comprueba el olor, el color, la densidad de células, es decir, la cantidad de células que tienes y también el número de células vivas que tienes, el porcentaje de células vivas, ¿vale? Y una vez que compruebas, pues continúas incubando, continúas dejando las células a unas condiciones determinadas para que expresen el IBIOSC, ¿vale? ¿Y qué se hace en el último pasito? En el pasito 5. El pasito 5 es la cosecha del virus con los genes, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Pues mirad aquí. Se hace muy, muy sencillo. Solo hay que centrifugar. Una vez que centrifugamos, vemos que tenemos el pellet de células y tenemos el sobrenadante, ¿verdad? En este caso nos quedamos con el liquidito, con el medio, ¿vale? Y lo congelamos. ¿Y qué hacemos después? Pues nos quedamos con el liquidito, ¿vale? Que está congelado. Y estas células vuelven a resuspenderse en medio fresco. Es decir, se añade medio fresco, se disuelven en medio fresco y se vuelve a incubar para que sigan produciendo. Y este proceso se repite después de 96 y 120 horas. Digamos que cosechamos 2-3 veces, ¿vale? Así que fácil, fácil, sencillo, sencillo. Estos son los 5 pasitos de este procedimiento. Vamos a por ellos, ¿vale? Vamos a verlos uno por uno. Vamos a por el pasito número 1. ¿Están listas las células? Epa, eso es lo que vamos a comprobar, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que las células estén listas. Vale, esta diapositiva está así un poco densita, así que vamos a ir leyéndola juntos, poco a poco y entendiéndola juntos, ¿vale? Vale, entonces el paso 1 es prepara el cultivo celular el día anterior. Vale, leed conmigo, ¿vale? Prepara el cultivo el día anterior. Y preparamos un cultivo de células de mamífero que se llaman HEC 293, ¿vale? ¿Y qué hacemos? ¿Vale? Esto es un resumencito y vamos a verlo. Vale, pues controlamos el precultivo, ¿vale? Cogemos 5 litros aproximadamente de cultivo que alguien ha dejado preparado, que ya está creciendo, y comprobamos el olor, que huela bien, el color, que sea un color, veis aquí, estos son cultivos reales, que sea un color rojito, amarillito ya es un cultivo viejo, así que no, tiene que oler bien, tener un colorcito como este, rojito, y tiene que tener una densidad y una viabilidad determinada. La densidad es la cantidad de células que tienes y la viabilidad es el porcentaje de células vivas, ¿vale? Esto se comprueba en un aparatito que es muy sencillo de usar, que os voy a enseñar después, ¿vale? Entonces, compruebas los 5 litros de cultivo. Buen olor, buen color y tiene una densidad celular, es decir, células viables. Digamos que 1,2 millones de células por mililitro es, para este tipo de técnica, es importante tenerlo, ¿vale? Así que para este tipo de técnica, para este tipo de procedimiento, vamos a requerir en torno a 1,2 millones de células por mililitro, ¿vale? Y queremos que estén fresquitas, que estén contentas. Así que necesitamos por lo menos un 95% de viabilidad, es decir, un 95% de las células vamos a comprobar que estén vivas, ¿vale? Así que estos son los parámetros que nos indican que tenemos un buen cultivo el día anterior. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? A ver, leed conmigo. Una vez que tienes los 5 litros a esa densidad de células, diluimos el cultivo hasta 10 litros. Es decir, porque vamos a utilizar 10 litros finales, en torno a 10 litros, ¿vale? Y esos 10 litros es difícil trabajar con ellos, así que lo que vamos a hacer es dividirlos en 5 tandas,
5 tandas de 2 litros cada uno, ¿vale? Así que son 5 por 2, 10 litros de cultivo, ¿vale? Que vamos, y cada 2 litros de cultivo se mete en un matraz de 5 litros. Es decir, esos 2 litros se meten en un matraz de 5 litros, por lo que tendrá bastante espacio en el matraz y podrá oxigenarse bastante bien, ¿vale? Ese es el motivo por el que se mete tan poco en un volumen, en un matraz tan grande, ¿vale? Y una vez que diluyamos, ¿vale? Veremos que claro, hemos metido 5 litros en 10 litros, así que hemos diluido 2 veces. Así que en lugar de tener ese 1,2 millones por mil litro de células, veremos que tendremos en torno a 1,6 o 0,7. Eso es normal porque has diluido, ¿vale? Y la de viabilidad, es decir, el porcentaje de células vivas, debe mantenerse, ¿vale? Una vez que diluyamos el cultivo, debemos ver que la viabilidad todavía se mantiene y que la densidad ha bajado más o menos a la mitad, ¿vale? Bueno, lee aquí conmigo, ¿vale? Se diluyen los 5 litros de cultivos hasta obtener 10 litros aproximadamente. Esos 10 litros aproximados tendrán una densidad celular de 0,6 a 0,7 millones de células vivas por mililitro, ¿vale? ¿Y cómo se diluye? Pues se diluye mediante la adición de medio de expresión. Se añade, ¿veis aquí? Esta es una imagen real. Aquí tienes el matraz. El matraz tiene en torno a 1 litro y lo que haces es añadir otro litro de medio de expresión fresco, ¿vale? Lo estáis viendo aquí, ¿verdad? Esto es medio de expresión fresco comercial que se le añade a 1 litro de cultivo. ¿Veis aquí? Esto es medio fresco y esto es 1 litro de cultivo. Entonces al final tendrás 2 litros de cultivo diluidos, ¿vale? Y una vez que añades esto, lo haces muy suavemente para formar pocas burbujitas. No quieres burbujitas, ¿vale? No quieres estresar las células, ¿vale? Y este medio, para vuestra información, se llama Freestyle TM 293, ¿vale? Que has precalentado a 37 grados centígrados. Para no estresar mucho las células, lo añades muy lentamente y antes de añadirlo te aseguras de que esté a 37 grados centígrados, que es la temperatura a la que están las células, ¿vale? Y una vez que lo añades, pues como os he dicho, vuelves a comprobar la densidad celular y ves que la densidad celular tiene que estar a 0,5 o 0,7 células vivas por mililitro, ¿vale? Y no solo eso, recordad que también tienes que ver que la viabilidad sea del 95%, porque las habréis estresado un poquito, ¿vale? Un poquitito. Así que por eso comprobamos la viabilidad, que esté al 95% de células viables, que estén contentas, que sigan contentas, ¿vale? Bueno, pues una vez que has diluido el cultivo, como estáis viendo aquí, que es muy sencillo, simplemente hay que añadir este medio cultivo que está calentito, pues lo que haces es incubas el cultivo es decir, lo metes en una cámara de incubación como esta, ¿veis? Estas son cámaras de incubación reales, las veis aquí, ¿verdad? Estos son los medios de cultivo dentro de la cámara de incubación. Esta es la pantalla para poder operarla, que es muy sencillita. La verdad es que es súper visual, se ve bastante fácil lo que hay que introducir, te lo va pidiendo ella. Vale, pues la programas a 37 grados centígrados. La programas para que utilice CO2. Estas células necesitan para crecer y para producir CO2, ¿vale? Así que les pones un 8% de CO2. Y las programas también para que tengan cierta humedad, un 80% de humedad. Y las programas también para que tengan un poco de agitación, es decir, para que remuevan el cultivo y pueda oxigenarse o pueda consumir el CO2, ¿vale? Bueno, pues las revoluciones por minuto a las que se agitan son suaves, son 110 revoluciones por minuto, ¿vale? Y eso es, programas la máquina para el incubador y dejas el cultivo incubando por 24 horas, ¿vale? ¿Y qué es lo que vas a hacer en el siguiente paso? Vale, pues el siguiente paso es el día siguiente, después de haber dejado las células, vuelves a comprobar que tengan un color, un olor, un color bueno y que estén a la densidad y viabilidad adecuada.
Bueno, estas células tengo que deciros que duplican su población en 24 horas. Así que si el día anterior estaban a 0,6, 0,7, el día posterior tendrán que estar en torno a 1,2, 1,4, ¿vale? Entonces, el día posterior, después de incubar, miras que tengan un buen olor, un buen color y que estén a esta densidad y viabilidad, ¿vale? La densidad tiene que ser 1,2 a 1,4 células vivas por mililitro y la viabilidad tiene que estar por encima del 95%. Tienen que estar contentas, tienen que estar vivas más de un 95% de las células, ¿vale? Y bueno, lo comprobamos, ¿vale? Imaginaos que la densidad es un poquito más alta, está a 1,6, 1,7. Vale, pues lo que haces es, para corregirlo, lo diluyes, añades un poquito más de medio de expresión. Imaginaos, por ejemplo, si están un poco más bajitas, en torno a 1, 1,1, pues lo que haces es, si la densidad está un poco más bajita, lo que haces es dejarlas crecer un poco más, es decir, las devolvéis a la cámara incubadora y dejáis que sigan creciendo hasta que obtengáis 1,2, 1,4, ¿vale? Vale, pues es solo eso. Es solo comprobar que tenéis los 10 litros de células con estos parámetros. Buen olor, buen color, 1,2 millones de células vivas y más de un 95% de células vivas. ¿Vale? Este es este paso, preparar las células para el procedimiento. No, pues ya tenemos el medio de cultivo bien preparado, ¿vale? Con las condiciones que os he mencionado, unas condiciones determinadas de densidad y de viabilidad, ¿vale? Así que una vez que el medio de que el cultivo está bien preparado, pasamos al paso número 2, que es la adición de ADN al cultivo, ¿vale? Añadir ADN a células de mamífero se llama cotransfección, ¿vale? Sí, Mr. Novo Sumer, introducir ADN se llama añadir ADN a células de mamíferos se llama cotransfección. Así que este pasito número 2, vuelvo a repetir, adición de ADN al cultivo, a las células de mamífero. Se llama triple porque hay tres plásmidos, cotransfección de los plásmidos OSC, es decir, los genes que nos rejuvenecen, RECAP, los genes del virus y helper, el ADN que ayuda al proceso, ¿vale? Bueno, un resumencito, ¿vale? De lo que vamos a hacer en esta diapositiva. Bueno, así, se mezclan lípidos catiónicos, es decir, lípidos cargados positivamente, es decir, una bonita forma de decir detergente, un tipo particular de detergente. Así que se mezcla el detergente con los plásmidos, ¿vale? El detergente está cargado positivamente y los plásmidos negativamente, así que van a estabilizarse mutuamente, ¿vale? Van a formar como burbujitas de detergente con los plásmidos dentro. Y estas burbujitas, pues les gusta mucho a las células de mamífero, así que las absorberán. Vale, pues una vez que formas estas burbujitas, lo que haces es añadir esta mezcla que has formado al cultivo, ¿vale? Así que esta mezclita es una mezclita de Paymax. Paymax es el nombre del detergente. Y los plásmidos OSC, RECAP y Helper, ¿vale? Los plásmidos, digamos que los añadimos con una relación especial entre ellos, ¿vale? Mirad aquí. ¿Veis aquí? Esta imagen representaría los tres plásmidos que son añadidos al medio de cultivo, ¿vale? Pues por cada parte que se echa de Helper se echa 1,5 de RECAP y se echan 2 partes de OSC. Así que esta relación es importante. 2 partes de OSC por cada 1,5 de RECAP por cada uno del Helper. No hace falta que lo recordéis, podéis recurrir a esta imagen cuando queráis, ¿vale? O a algún protocolo. Así que, bueno, anteriormente mezclábamos los lípidos con los plásmidos. Formaban unas burbujitas. Una vez que forman las burbujitas, las echas al medio de cultivo. Y una vez que las echas al medio de cultivo, lo único que tienes que hacer es incubar. Incubar a estas condiciones: 37 grados centígrados, 8% de CO2, 80% de humedad y 110 revoluciones por minuto. Estas son las condiciones que tienes que marcar en la cámara incubadora, ¿vale? Pues este es este pasito número 2. Vamos a verlo en subpasitos. Vamos a ver lo que haríamos realmente, ¿vale? Cómo se haría esto. Leed aquí conmigo, ¿vale?
Bueno, teníamos el cultivo preparado, ¿vale? Él estaba preparado a 1,2 millones de células por mililitro, 95% de viabilidad, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, bueno, teníamos 10 o en torno a 10 con algo, no sé qué. Entonces lo primero que hacemos es ajustar el volumen a 9,5 litros. Es decir, si durante todo el proceso has generado un poquito más de 10 litros o lo que sea, tiras medio litro. Tiras los litros de cultivo necesarios para dejarlos a 9,5 litros, ¿vale? Divididos en 5, acordaos. Bueno, pues esta es una imagen real del cultivo. Aquí lo tienes, el cultivito, y lo que vas a hacer es tirar un poquito hasta quedarte con 9,5. ¿Vale? Entonces ahora tienes el cultivo a las condiciones totalmente preparado para este procedimiento. Totalmente, totalmente. Así que te pasas a fijarte un poco más ahora en la preparación del ADN, ¿vale? Con el detergente. Lo primero que haces es hacer una mezclita de ADN, ¿vale? Esto es lo que vamos a leer ahora. Mezcla 4,4 mililitros de RepCap con 3,3 mililitros de Helper con 2,2 mililitros de OSC, ¿vale? Bueno, pues mezclas los tres plásmidos. ¿Veis aquí? Un plásmido que tenéis en un tubito, otro plásmido en otro tubito, otro plásmido en otro tubito. Pues los mezclas juntitos en un tubito, ¿vale? Y después de mezclarlos juntitos, lo que vas a hacer es diluirlos un poco con un agente diluyente que se llama OptiPro. Es parte de un kit, ¿vale? Pues nada, añades los tres ADNs y le añades un poco de agente diluyente, ¿vale? Añades 190 mililitros de agente diluyente que se llama OptiPro. Así que el volumen final que tienes aquí de DNA es 200 mililitros. Tienes un mix de 200 mililitros de ADN preparados, ¿vale? Bueno, una vez que tienes el ADN diluido a unas condiciones determinadas, lo que haces es preparar el detergente, ¿vale? ¿Y cómo se prepara el detergente? Bueno, pues se mezcla 30 mililitros del detergente. El detergente se llama Paymax. Este es un detergente muy conocido en el mundillo, ¿vale? Y muy potente, es muy bueno. Entonces mezclas los 30 mililitros de Paymax con 170 mililitros de OptiPro, ¿vale? El mismo agente diluyente del DNA. Y lo removemos un poquito suavemente. ¿Ves aquí? Esta es una imagen real, ¿vale? Este soy yo, pues transfiriendo 30 mililitros de Paymax a un tubo y luego transfiriendo 170 mililitros de diluyente al mismo tubo y mezclándolos juntitos. Vale, pues una vez que mezclas el agente diluyente con el detergente, lo dejas a temperatura ambiente, esa mezcla durante 5 minutos, ¿vale? Esto lo que va a hacer es favorecer que el detergente se disuelva bien, se disuelva homogéneamente en la disolución. Bueno, pues en este punto tienes el ADN diluido a las condiciones adecuadas, tienes el detergente diluido a las condiciones adecuadas. ¿Qué es lo que haces a continuación? Pues mezclas el detergente con el ADN. Así que mezclas el mix de ADN, es decir, los 200 mililitros del mix de ADN con los 200 mililitros del mix de detergente, ¿vale? Entonces ahora mismo tienes 400 mililitros de detergente y de ADN. ¿Veis aquí? Estos son los tubitos que has ido generando. Tenías por un lado el mix de ADN, el mix de detergente y los mezclas juntitos. Vale, pues los mezclas juntitos y lo que haces después es incubarlos, es decir, los dejas juntitos a temperatura ambiente por 15 minutos. Es importante respetar este tiempo, estos 15 minutos a temperatura ambiente. ¿Y qué va a pasar durante estos 15 minutos? Durante estos 15 minutos se van a ir formando las burbujitas de detergente con ADN dentro. ¿Veis aquí? Las burbujitas se ven fáciles, ¿ves? Lo que hay en el exterior, digamos, la pared de la burbujita serían los lípidos, el detergente positivo. Y lo que hay en el interior, ¿ves? Esto ha englobado los tres plásmidos. Esto es más o menos como quedaría realmente si los miraras microscópicamente o nanoscópicamente. Bueno, pues una vez que tienes los 400 mililitros, los añades al cultivo celular. Es decir, una vez que tienes las burbujitas formadas, lo añades al cultivo celular para que las células absorban los tres tipos de ADN, ¿vale? Así que lo siguiente que hacemos es simplemente transferir
la mezcla de detergente con ADN a los cultivos celulares, ¿vale? Esta es una imagen real en la que se ve el medio de cultivo, acordaos 9,5 litros distribuidos en 5 matraces, pues le vamos a añadir el mix final, ¿vale? Le vamos a añadir un poco del mix final. Bueno, el mix final eran 400 mililitros, recordad que divididos entre 5 son 80 mililitros, así que a cada matraz le vamos a echar 80 mililitros de mix de detergente con ADN, ¿vale? Así que en este punto ya tenemos el cultivo celular al que le hemos añadido el detergente con el ADN, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues lo vamos a dejar incubando. Y recordad, como siempre, como siempre con este tipo de células, para este tipo de procedimiento, las condiciones serán 37 grados centígrados, 8% de CO2, 80% de humedad y 110 revoluciones por minuto. ¿Vale? Así que dejamos el cultivo celular con el ADN y el detergente incubando. Y lo que va a ir pasando según incube, según vayan absorbiendo estos tipos de ADN, pues lo que va a suceder es la magia. Las propias células, que son muy listas, lo que van a hacer es pues, producir los virus y bios con el ADN dentro, ¿vale? Según vayan absorbiendo el ADN y reconociéndolo, irán formando IV con los genes OS dentro, ¿vale? Así que lo dejamos incubando. Bueno, ya estamos listos para pasar al paso número 3. Vamos a por ello. Ay, pues estamos en un puntito bastante dulce, porque teníamos ya el cultivo celular al que le habíamos añadido el, el ADN con el detergente y lo hemos dejado incubando. Es decir, mientras lo dejas incubando, lo que va a hacer es ir produciendo el virus con los genes. Una maravilla, vamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después de la incubación o durante la incubación? Pues mira, 24 horas, unas 24 horas, bueno, no 24, leer conmigo. En un tercer paso lo que vamos a hacer es potenciar la expresión 18 a 22 horas después de la transfección. ¿Vale? Sí, Mr. Novosumes, lo que hacemos es añadir un potenciador de la expresión, ¿vale? Así que este tercer paso es súper sencillito, es solo añadir el día posterior, 18 a 22 horas después de la transfección, añadimos un potenciador. Ese es el resumen de este pasito, ¿vale? Pero vamos a verlo poquito a poquito de cómo se hace. Bueno, 18 a 22 horas después de transfectar, se potencia el cultivo mediante la adición de butirato de sodio. Este es el potenciador que vamos a usar en este caso, butirato de sodio. Es barato y es muy fácil de usar. Y como os digo aquí, utilizamos butirato de sodio o cualquier otro tipo de potenciador que uséis en vuestro laboratorio o que queráis usar porque son baratitos y eficientes, ¿vale? Y después de añadir el potenciador, se devuelve el cultivo a la cámara incubadora y se sigue incubando a las condiciones estas que os he dicho. 37 grados centígrados, 8% de CO2, 80% de humedad y 110 revoluciones por minuto, ¿vale? Pues ese es este paso, es simplemente añadir el potenciador y devolverlo a la cámara de incubación, ¿vale? Y vamos a verlo cómo se haría, ¿vale? Cómo se haría. Vale, pues tenemos las células en la cámara incubadora, ¿vale? Lo que hacemos es sacarlas y comprobamos, antes de echar el potenciador, comprobamos las células. Vemos que el olor es bueno, que el color es bueno, que la densidad y la viabilidad son adecuadas. Y vale, pues eso es lo primero que hacemos, ¿vale? Que comprobemos que estén incubando y que estén felices a esas condiciones que os he dicho. Mientras está incubando, os recuerdo, ¿vale? Que está formando virus con ADN dentro. Vale, veremos que el crecimiento celular decrece según la producción de IBIOS aumenta, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Van a ir creciendo, van a estar a una densidad mayor de 1,2, pero no van a duplicar cada día, como pasa cuando no están produciendo, ¿vale? Bueno, pues comprobamos que estén a las condiciones determinadas, es decir, que estén encima del 95% de células vivas y que hayan crecido un poquitito. Tendremos que tener un poco más de 1,2 millones de células, ¿vale? Por mililitro. Entonces, una vez que comprobamos que está bien, lo que hacemos es añadir el butirato.
Es decir, añadimos 100 mililitros de butirato a los 9,9 litros que teníamos. Es decir, una vez que añadamos los 100 mililitros de butirato, tendremos los 10 litros redondos. Bueno, estos 100 mililitros se le echarían a todo el cultivo, pero lo tenemos distribuido en 5 matraces, así que echaríamos 20 mililitros de butirato a cada bote, ¿vale? Bueno, aquí lo pone, 20 mililitros en cada matraz, ¿vale? Y esto se echa 18 a 22 horas después de la transfección. Y la concentración final del butirato, es decir, lo que echas, los 100 mililitros, tienes que ajustarlos, tienes que ajustar la concentración para que te quede una concentración final de 2 a 5 milimolar de butirato de sodio, ¿vale? Bueno, pues aquí tienes una imagen real, este soy yo, con un matraz con 1,98 litros, y lo que vas a echar es 0,02 litros, es decir, 20 mililitros de butirato en este matraz, ¿vale? Pues esto es, simplemente se añade el butirato de sodio. Después de añadir el butirato de sodio, lo que haces es devolver los matraces a la cámara de incubación, ¿vale? Y sigues incubando. ¿Veis aquí? Y los devuelves a la cámara de incubación y sigues incubando. Las condiciones exactamente las mismas. Y una vez que añadas el agente potenciador, pues lo que va a pasar es que en lugar de producir el IBIOS que estaba produciendo, lo que va a hacer es producir mogollón de veces más, ¿vale? O sea, el cultivo celular se va a inundar de virus con ADN, que es lo que queremos. Vamos a producir mucho virus con ADN, ¿vale? Esto es lo que va a hacer el potenciador. El potenciador va a potenciar la producción del virus con el ADN dentro, ¿vale? Y nada, este pasito ha sido muy sencillito, muy sencillito. Este pasito que lo he desmigado un poco ha sido simplemente añadir un potenciador. Punto. Y comprobar un poco el cultivo. Así que vamos a por el pasito número 4, que es la cosecha. La cosecha, el paso número 4, no, el paso número 4 es la comprobación y mantenimiento del cultivo a diario. Mira lo que nos dice aquí el señor Novosumer. Controla esas células, sí, hay que tener las células comprobadas, hay que controladas, hay que comprobar que estén felices, ¿vale? Así que este pasito número 4 es simplemente comprobación y mantenimiento del cultivo a diario. Bueno, pues a diario lo que vamos a hacer es sacar 1 o 2 matraces de los 5 como representación de los 5 y vamos a contar las células que hay. Y también vamos a anotar los siguientes parámetros. Bueno, vamos a apuntar los parámetros, ¿vale? Que es la viabilidad y la densidad. O sea que vamos a sacar el matraz, vamos a ver que huele bien, que el color es rojizo, que no se ha hecho amarillento, que amarillento es que está viejito. Y una vez que comprobemos que el color y el olor está bien, pues nada, comprobamos la cantidad de células y también el porcentaje de células que están vivas, ¿vale? Y bueno, y una vez que compruebas que estos parámetros son adecuados, pues devuelves otra vez el matraz a la cámara incubadora y sigues incubando, ¿vale? Sigues dejándola que el cultivo produzca mucho IBI con OSC. ¿Por qué se hace esto? Pues porque hay veces que el cultivo pues puede contaminarse. Si se contamina hay que tirar el cultivo. Y hay veces que, por ejemplo, la viabilidad baja mucho, es decir, el porcentaje de células vivas decrece mucho. Eso significa que por lo que sea, lo que estás produciendo está produciendo toxicidad a la célula. Entonces tendrías que tomar algunas medidas, como diluirlo o añadir otras cosas o lo que sea, ¿vale? Por eso se comprueba a diario. Quieres evitar que se infecte el cultivo y también quieres checar que las células están produciendo normalmente, ¿vale? Bueno, ¿os acordáis que os dije que era muy fácil medir la densidad, es decir, la cantidad de células? Y también mirar que si estaban vivas o estaban muertas. Pues es tan sencillo como mezclar. En realidad lo que se hace es mezclar unos 20 microlitros de cultivo, es decir, tenéis el cultivo fuera, ¿verdad? Lo tenéis aquí. Cogéis una pipeta y ¿veis este plastiquete que tenéis aquí? Vale, pues es una especie de chip, ¿vale?
En este chip lo que haces es coger una pipeta y depositas aquí 20 microlitros de cultivo, es decir, 20 mililitros de aquí, del matraz. Y luego le añades un agente tintor que se llama azul de tripán, ¿vale? Así que mezclas el azul de tripán con las células. Una vez que lo tienes mezcladito, lo introduces en esta ranurita de la máquina, ¿vale? ¡Plop! Lo introduces dentro. Y una vez que lo introduces dentro, esta máquina es súper sencillita y súper inteligente. Lo único que tienes que hacer es presionar el botón Start, ¿vale? El botón de lectura. Y os da directamente todas las medidas. ¿Veis aquí? Mirad aquí. ¿Veis? Os da los resultados. Te dice, esta es la densidad, ¿vale? Te dice que tienes 1,28, es decir, aproximadamente 1,2 millones de células por mililitro, es decir, exactamente lo que queríamos. Y te da el porcentaje de células vivas. En este caso, esta es una medida de las células el tercer día. Y mirad, ¿veis? Tenéis, digamos que ha crecido muy poquito, pero sigue estando por encima de 1,2. Eso es bueno. Y luego el porcentaje de células vivas, en lugar de ser 95, pues ha decrecido, ¿vale? Digamos que al final de este proceso la viabilidad va a ir decreciendo, ¿vale? Digamos que un 70% sería el límite y esto es un 68% que está muy cerca del límite. Así que esta es una medida que para el final del proceso digamos que estaría casi dentro de los parámetros normales. Lo podemos aceptar como válido, ¿vale? Pero vamos, es solo para que sepáis lo fácil que es saber la densidad de células que tenéis y el porcentaje de células vivas. Hay una máquina que es una especie de escáner y va a hacer todo el trabajo por nosotros. Así que recordad, solo tenéis que mezclar las células con el azul de tripán, meterlo en la ranurita, presionar Start y ya te da aquí los resultados. ¿Vale? Los da ella directamente. Esto es una imagen real, microscópica, ¿veis? En que veis podéis echar un vistazo a cómo están las células. Bueno, pues me he extendido un poco, pero este es el paso. Primero sacas simplemente comprobar a diario que el cultivo celular está bien, ¿vale? Y nada, os voy dando un poco de detalles para que os ilustréis. Si veis que estos parámetros están dentro de tal, en teoría puedes asumir que las células están produciendo alegremente. Es decir, que al final del proceso vas a tener muchísimo IVI con OS, ¿vale? Bueno, leer aquí un poquito conmigo solo para ilustraros, ¿vale? El crecimiento celular casi se detiene según se va produciendo IBIOS. Esto ya os lo he dicho, ¿vale? Según vas produciendo mucho, la célula se centra en producir IBIOS y deja de crecer. ¿Veis aquí? En lugar de duplicar la población a diario, aumenta muy poquito, muy poquito. Y la viabilidad tenderá a decrecer también. Es decir, según van produciendo y no van dividiéndose, digamos que el ciclo celular se interrumpe y no es que se muera, es que las que se mueren no se reemplazan. Bueno, digamos que el porcentaje de células vivas que vais a ver decrecerá, ¿vale? El límite sería un 70%, así que estamos muy cerquita. Y creedme, este es un muy, muy buen valor, muy buen valor para la producción de IBIOS. O sea, esta viabilidad al final de los 4, 5, 6 días de producción de IBIOS es muy bueno. Y la verdad es que aquí se produjo mucho virus y de muy buena calidad. Así que todavía este valor sigue siendo bueno, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que has hecho? Aquí simplemente hemos comprobado que el cultivo celular está bien y luego le volvemos a la cámara de incubación para que siga incubando, ¿vale? Y aquí os vuelvo a enseñar la representación, que son las celulitas produciendo muchísimo IBI-OSC, ¿vale? Y esto también es para vosotros, para que veáis imágenes reales. Esto es de una cámara de incubación, veis aquí los matraces dentro de la cámara de incubación. Ves aquí, esta es otra cámara de incubación que está cerradita, ves los matraces dentro y esta es la pantallita en la que ponéis los parámetros, ¿vale? Es muy fácil, ella misma os va pidiendo los parámetros. Es decir, 37 grados centígrados, 8% de CO2, 80% de humedad y 110 revoluciones por minuto, ¿vale? Me he extendido un poquito en esta diapositiva, pero quería que vierais unas imágenes y cómo funciona y para que os ilustráis un poco, ¿vale? Pero este paso número 4 es simplemente comprobar y mantener el cultivo a diario. Solo eso. Bueno, pues vamos a por la siguiente y última diapositiva. Esta vez, de verdad, es la cosecha. Eso es, estamos en el paso número 5.
cosecha y biosc del sobrenadante, es decir, del medio de cultivo. Como dice aquí el señor Novosumer, y al final la cosecha ya por fin, sí. Paso número 5. Cosecha de biosc que es secretado al medio de cultivo. Esto es una forma muy bonita de decir simplemente centrifuga el cultivo y quédate con el sobrenadante. El sobrenadante tendrá los virus con OSC dentro, ¿vale? Es simplemente eso. Pero bueno, vamos a ver poquito a poco lo que se hace. Se centrifuga. ¿Veis? ¿Veis aquí? Bueno, esto es una representación, ¿vale? En este paso lo que se va a hacer. Se va a coger el cultivo, que se comprobará el cultivo, que esté bien, bla, 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 y se meterá en una centrífuga. Después de centrifugar, lo que observaremos es las células en el fondo del botecito, y vamos a ver líquido sobre el pellet de células. Bueno, pues nada, separamos el líquido y lo conservamos, porque este es el virus con el ADN que está en el líquido y esto es lo que queremos, ¿vale? Así que lo conservamos. Bueno, vamos a ver poquito a poco. Centrífuga el cultivo 72 horas después de la transfección. Es decir, 72 horas después de transfectar sabemos que hemos generado mucho virus. Lo sabemos porque ya lo hemos estudiado, ¿vale? Así que 72 horas después de la transfección lo centrifugamos el cultivo para separar el medio de cultivo de las células. Las células, recordad que han ido echando al exterior el virus, por eso nos quedamos con el líquido esta vez, ¿vale? Así que se mantiene, una vez que separamos el líquido de las células, mantenemos el líquido, es decir, el sobrenadante, con el virus a menos 80 grados centígrados, ¿vale? Así que tras recoger el sobrenadante, continuamos con la adición de medio de expresión fresco a las células. Es decir, hemos comprobado el cultivo, hemos comprobado el cultivo, lo hemos centrifugado, se han quedado las células abajo como una especie de pellet, de un cúmulo, y nos hemos quedado con el líquido. Pues para que sigan produciendo, lo que vamos a hacer es añadir más medio fresco. Y una vez que añadamos más medio fresco, vamos a diluir las células otra vez, ¿vale? Así que tras recoger el sobrenadante, continuamos añadiendo más medio de expresión fresco a las células. Añadimos medio de resuspensión a las células y lo resuspendemos para que continúen produciendo el virus, ¿vale? Bueno, pues una vez que las tenemos mezcladitas otra vez con medio de expresión fresco, lo que hacemos es continuar incubando, ¿vale? Y este paso que os he dicho aquí de cosecha se repite otro par de veces. Sabemos que, bueno, las 72 horas ya sabemos que vamos a producir mucho BIOS, así que hemos cosechado. Y luego sabemos que si las dejamos otro número de horas, vamos a seguir, seguir siendo vamos a poder seguir cosechando, ¿vale? O sea, que los puntos críticos son 72 horas. A las 72 horas veremos que la producción es muy alta. A las 96 horas la producción será muy alta, a las 120 horas sabemos que es muy alta. Así que lo que vamos a hacer es cosechar a las 72, 96 y 120 horas, ¿vale? Bueno, pues eso. Venga, vamos a ver pasito a pasito este mega paso. Pasito 5A, centrifuga. Vale, pues sacáis el cultivo celular, ¿vale? Lo comprobáis, veis que esté bien y lo que hacemos es, pues transferimos ese cultivo celular a botes de centrífuga como este. ¿Veis aquí? Tenéis el bote de centrífuga. Se mete en una centrífuga, como esta es una centrífuga grande, y se centrifuga. Las condiciones de centrifugación esta vez son muy suavecitas, ¿no? Porque queremos preservar las células, ¿vale? Así que utilizamos, configuramos la máquina para 600 Gs, 5 minutos. Con solo ese tiempo y esa fuerza centrífuga vamos a ver que las células se depositan aquí, ¿veis aquí? Las células se depositan al fondo y el líquido rosa queda arriba. Así que lo que hacemos es, una vez que tenemos separado el líquido, es decir, el medio de expresión de las células, transferimos el líquido a botes estériles y lo congelamos a menos 80, ¿vale? Así que veis, tenemos aquí el botecito. Transferimos el liquidito que queda encima de las células a un bote aparte. Así que ya tenemos el liquidito con el virus a salvo. Y lo que queremos hacer es preservarlo, ¿verdad? Así que lo metemos en congeladores de menos 80 grados centígrados, ¿vale?
Y ahora tienes las celulitas. Si quieres que sigan produciendo, las veis aquí. Así lo que lo vamos a hacer en el siguiente paso es adición de medio de cultivo fresco precalentado, recordad, ¿vale? Este medio de cultivo tiene que estar precalentado a 37 grados centígrados, que es la temperatura a la que las células están felices. Bueno, pues añadimos ese medio de expresión fresco al pellet y volvemos a resuspender las células, ¿vale? Las removemos un poquito. Podemos remover pues o bien con la ayuda de una espátula o podemos remover pues con la ayuda de una pipeta, pipeteando muy suavemente o removiendo muy suavemente. En este punto tenemos que ser muy suaves, tenemos que ser muy gentiles con las células, ¿vale? Así que a ese pellet que teníamos de células le añadimos medio de expresión fresco y lo removemos muy suavemente. ¿Vale? Y una vez que hemos removido muy suavemente y que las células están felices en medio de expresión fresco, devolvemos la mezcla a matraces estériles, ¿vale? Así que veis aquí, teníamos el bote centrífugo al que hemos añadido medio de expresión nuevo y después de añadir el medio de expresión fresco y de removerlas, las devolvemos a estos matraces. ¿Veis aquí? Así que otra vez están los matraces. ¿Y qué volvemos a hacer? Pues esto ya lo hemos visto. Volvemos a incubarlas, a devolverlas a la cámara de incubación. Y mientras se incuban, pues van a seguir produciendo, ¿vale? Hasta la siguiente cosecha. Pues esto es este paso. Este paso es simplemente centrifugar. Centrifugar, quedarnos con el líquido de arriba, renovar el líquido y dejar que las células sigan produciendo para volver a cosechar otra vez. Bueno, pues estos pasitos que hemos visto se repiten después de 96 horas y también se repiten a las 120 horas. Así que vamos a tener, digamos que 3 cosechas. Vamos a tener una primera cosecha a las 72 horas, una segunda cosecha a las 96 horas y otra cosecha a las 120 horas. Es simplemente eso. Ya tenemos nuestro virus con nuestro ADN dentro. Ya tenemos la receta mágica para rejuvenecernos, ¿vale? Para hacernos jóvenes otra vez, ¿vale? Así que bueno, vamos a por el resumencito final para fijar los conceptos que hemos visto en este vídeo, ¿vale? Pues estamos en el resumencito final, ¿vale? Esto es ya para fijar conceptos, ¿vale? Vamos a por ello con unas imagencitas y los 5 puntitos que hemos visto, los 5 pasos, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos visto en este vídeo? Hemos visto cómo preparar las células de mamífero, HEC 293, y esto se hacía el día anterior, ¿ves? Así que tenemos ya, en el pasito número 1 teníamos las células de mamífero bien preparadas. Después de tener las células de mamífero bien preparadas, que están aquí, lo que se hace es la triple cotransfección. Es decir, se le añaden los 3 plásmidos, OSC, RECAP y HELPER. ¿Vale? Recordad, se añadían los 3 plásmidos junto a detergente. Así que mezclábamos los 3 plásmidos por un lado, mezclábamos luego con detergente y una vez que tienes la mezcla la añades al cultivo celular. El cultivo celular con las células lo que van a hacer es absorber los plásmidos, es decir, lo de las células lo que van a hacer es absorber los plásmidos gracias al detergente. Y una vez que absorban los plásmidos, van a empezar a producir como locas IDIOS, ¿vale? Pues ese es el segundo paso, es la cotransfección. Tercer paso, están produciendo como locas, pero todavía quieres que produzcan, vamos, en esteroides, que produzcan como loquísimas. Así que lo que haces es, para que empiecen a producir como loquísimas, es añadir un potenciador el día después. Es decir, 24 horas después de la cotransfección, lo que haces es añadir un potenciador. ¿Veis aquí? Este es este pasito. Simplemente añadir el potenciador. Y veis aquí, la celulita se vuelve loquísima y produce mogollón, muchísimo. Muchísimo. Vale, un cuarto pasito. ¿Cuál es el cuarto pasito? Pues el cuarto pasito es la comprobación y mantenimiento a diario del cultivo. Quieres comprobar que el cultivo esté creciendo adecuadamente, que esté produciendo adecuadamente y que no tenga infecciones. Si tienes una infección, tendrás que tirar el cultivo a la mierda. Puede que tengas solo uno de los matraces infectado, así que lo tiras. Y bueno, la verdad que hay poco que hacer en este paso, es simplemente comprobar que está bien
Y si está bien, seguir adelante con ello, y si no está bien, pues descartarlo y volver a empezar el proceso. Así que la comprobación es simplemente, digamos, comprobar que está bien. Es un proceso, es más bien un punto de calidad, ¿vale? Es para nosotros, es interno, es saber que todo está funcionando bien. Y si no, tirar. La mayoría de las veces se sigue con ello porque todo está bien. La mayoría de las veces, como has trabajado con esta idea, está todo perfecto, ¿vale? Así que felices, ¿vale? Y nada, y el paso 5, una vez que has hecho todo esto, pues cosechas, es decir, recuperas el virus, ¿vale? ¿Y cómo se hacía esto? Centrifugando. Coges el cultivo y lo centrifugas y te quedas con el sobrenadante, con el líquido de afuera y lo congelas. Y ese es el tratamiento. Bueno, digamos que en otro vídeo os voy a enseñar lo que hay que hacer, porque después de producirlo tienes que dejarlo en condiciones óptimas para que se pueda utilizar como un tratamiento, ¿vale? Hay que dejarlo en las condiciones adecuadas para que nuestros cuerpos lo toleren fácilmente, ¿vale? Para que sea sano y seguro. Así que ese es el paso número 5, cosecha de IBIOSC mediante una centrífuga. Así que centrifugamos para recoger el sobrenadante y congelamos a -80. Ese es el paso número 5. Ay, pues eso ha sido preparación de las células, añadir el ADN, dejar que produzca, potenciar la producción, mantenimiento a diario y centrífuga para obtener el tratamiento, ¿vale? Eso es. Y nada, aquí está el Mr. Nuevo Sumer diciéndoles que muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestra asistencia a este curso y nada, el siguiente vídeo va a ser cómo purificar el virus con ADN dentro, cómo purificarlo. En un proceso se llama purificación, que es una técnica que también se utiliza con otras proteínas, es bastante interesante, así que echadle un ojillo, ¿vale? Saldrá en breve. Voy a intentar publicar el siguiente vídeo la siguiente semana. Y bueno, todo esta información que habéis visto que sube bastante visual está disponible en forma de un protocolo. Un protocolo que, bueno, varios protocolos que cumplen con normativa de seguridad, con normativa de medio ambiente y con normativa de calidad, ¿vale? Así que cualquiera puede acceder a esta información. Esta información estará bastante detallada con las cantidades que tenéis que usar, con la maquinaria que tenéis que usar, con todo, ¿vale? Incluye papeleo que necesitaréis para legislación si sois empresarios. Si sois empresarios necesitaréis esta documentación y os la facilito de forma gratuita porque está disponible y porque sí y porque me encanta compartir estas cosas con todos vosotros, ¿vale? Esta información estará como un protocolo, este protocolo tendrá este nombre, podéis echarle un vistacito, ¿veis? Echarle un vistacito al nombre. Es que es un poco raro, está en inglés, ¿vale? Pero vamos, es un protocolo que va a estar disponible, que está disponible en la página web www.novosumer.com, ¿vale? Así que si os ha gustado el vídeo, dadle al like, por favor, suscribiros, ¿vale? Dale cañita al algoritmo, porfa. Venga, nada, muchas gracias, disfrutar el día y os veo en el siguiente vídeo. Un saludo, Dios.